¿Qué tal? Buenas noches. Acá estamos en la hora perfecta, después, como siempre, del noticiero provincial. Estamos con las noticias y estamos con temas de actualidad y temas que, la verdad, no nos esperábamos, porque mucho de esto vamos a estar debatiéndolo. Uno de ellos, por ejemplo, para ir ingresando en la agenda que tenemos para esta jornada, el ciberdelito, que habitualmente vinculábamos con el grooming, un antes y un después respecto de la pandemia, y la situación ha empeorado en realidad. La pandemia ha marcado realmente algo, un hito para todo. Y en este caso también, el ciberdelito lo vamos a conocer, cómo afecta a los menores, a los chicos, el nivel de exposición. Y además, ¿quién no tiene un papá que siempre dice, no, yo cuido, está seguro, mi hijo está seguro? Y la verdad que vamos a conocer porcentajes realmente muy preocupantes de la incidencia de adultos malintencionados, con propuestas totalmente indecentes para menores. En el nivel primario es elevadísimo esto. Bueno, esto lo vamos a compartir en segundos nada más. El ciberdelito, también otro de los temas que vamos a tener en esta jornada. La sentencia de Gordillo, este odontólogo que se ha convertido en un monstruo después de conocer denuncias reveladoras de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, tanto acá como en Punta Arenas, por ejemplo. Pero algo para contar es que hay alrededor de, ya no se sabe cuántas, 30 a 50 causas, o en realidad hechos de esta magnitud, ¿no? Hechos horrorosos. Bueno, de esto vamos a hablar y también vamos a estar con una página judicial y un relevamiento de lo que ha acontecido a nivel policial también durante estos últimos días. Vamos a estar con Fernando Medina hoy, que nos va a actualizar en esto, ¿no? Y otro de los temas, la página política, la página económica más que nada en la provincia. Por supuesto que todo esto también tiene que ver con el ámbito nacional, la incidencia directa en nuestra provincia, qué podemos esperar, qué va a suceder también en materia económica y bueno, en las últimas inversiones, últimos anuncios de inversiones que se han conocido en las últimas horas desde el ámbito nacional para Tierra del Fuego. Bueno, todo esto es momento ideal, es la hora perfecta para desarrollar estos temas.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes en main, je garderai au cœur celle qui je garderai au Bien, y retomamos el programa. Estamos hablando, de hecho, en el corte, porque es un tema sorprendente, apasionante por conocer, por supuesto, detalles, pero es realmente da miedo, ¿eh? Es terrorífico también muchas cosas que están pasando. Vamos a hablar del ciberdelito. Estamos ya con el profesor en investigación criminal y especialista en el ciberdelito, Aníbal Lazzaroni, a quien le agradecemos esta presencia. ¿Qué tal, Aníbal, Cristian? bienvenido. Bueno, hemos estado hablando bastante, ¿no? En estos días, Sí, hoy también. charlando. Pero la verdad que uno que pensaba saber mucho de esto termina desconociendo y reconociendo justamente esto, que es ignorante totalmente, y me parece que así como uno, muchísima gente. Le pasa a la gran parte de la sociedad fueguina, vamos a decir, por circunscribirnos en este ámbito, ¿no? O sea, pensamos que conocemos, que manejamos las situaciones, que la tecnología no nos puede afectar, y sin embargo tenemos, lamentablemente, post pandemia, una cantidad de delitos que se han agudizado, tanto en los adultos como en los niños, ¿sí?, que calan muy fuerte en la sociedad. ¿Y por qué hay una etapa post-pandemia? ¿Qué ha ocurrido en este tiempo que, digamos, ha generado que los ciberdelitos y el riesgo de los chicos, de los menores, sea mucho mayor todavía? Mira, básicamente tenés, en el 2019, gran parte de los adultos mayores no manejaba tecnología y hacía todas sus operaciones en forma presencial, tanto cobros, trámites en ANSES o lo que fuera que tiene que ver con su entorno social. La pandemia hizo que todo se digitalizara, que ellos tuvieran que acceder a una tecnología que no saben manejar y donde su poco conocimiento hace que sean fáciles de engañar. De hecho, tenés estos personas que te contactan como si fuera un banco y te dicen que te van a agilizar el cobro para que vos no tengas que ir, o de un organismo de Estado y que te van a agilizar la función, y la gente cae en el ardil. Aníbal, me estás abriendo las puertas para otro tema, que va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, las estafas virtuales y demás. Pero ahora, bueno, todo el riesgo al cual está expuesto el niño, el menor. Bueno, ¿Me dabas algunos datos estadísticos? Sí, no sé si esto es verdad, lo del nivel primario. Con los niños tenés este problema. O sea, ¿qué es lo que generó la pandemia? La pandemia hizo un derecho adquirido. Mientras los chicos no tenían sus equipos en el 2019, en el 20 había que compartir el equipo en familia. Entonces, para no compartir los equipos, los papás suministraron equipos a los niños. Cada vez con niños de menores edades. De menores edades. O sea, vos tenés hoy en día niños de 3, 4 años utilizando tecnología. Con su celular. Su celular, o sea, tablet, celular, notebook. Claro, ahora, todo lo que lo conecte a la web. Exacto, que es perjudicial. O sea, si nos circunscribimos a lo que dice la Sociedad de Pediatría Internacional, un niño no debe estar expuesto a una pantalla antes de los 3 años. Este también es otra característica y una patología que después, por supuesto, termina afectando a los porque chicos. las pantallas de LED, en realidad, lo que nos rodea a nosotros, genera una liberación de dopamina en nuestro cuerpo. Y esa dopamina genera una adicción. Claro. Entonces, esta intensidad que tenemos ante nuestros ojos se produce en una adicción que después tenemos con la pantalla. Y en un niño, imagínate mucho más. Bueno, ¿cuáles son los números? En principio, el riesgo. Mira, porque básicamente tenés en la población infantil... Todos los papás, ¿no? Todos los papás. No hay papá que reconozca que pueda ser una persona que esté descuidando quizás al chico. No, todos tratan de cuidar en cierta medida, pero piensan muchos de que no les va a pasar, o que sus hijos los ven ahí y sabes que están en casa y no van a cometer, se va a cometer sobre ellos ningún tipo de delito. Contame esto, ¿no? Lo compartimos con toda la audiencia, porque me contabas que en el nivel primario los chicos, y un porcentaje muy elevado, estaban expuestos a algún tipo de propuesta indecente de adultos. Sí, los chicos en un rango, ¿sí?, que tenés entre los 9 y los 11 años de edad, el 60% de ellos han recibido mensajes de personas que no conocen o invitaciones o propuestas que son problemáticas. Entre 9 y 11 años. Sí, y en ese rango de edad tenés también en la ciudad de Río Grande, por ejemplo, el 20% de chicos que ha ingresado en páginas de adultos.
O sea, también tenemos que entender que la gran mayoría de los papás hoy por hoy no saben lo que es un control parental, que es el inicio a cuidar a un chico dentro de la tecnología. ¿Por qué los juegos hoy se han convertido también en una de las vías preferidas de pedófilos y de personas que quieren contactar a los chicos? Bueno, mira, como decía el gran pedagogo Tonucci, no hay nada mejor para vincularse con un niño que hacerlo a través del juego. La pandemia nos dejó una gran cantidad de horas adquiridas como derechos para los chicos. Si antes podían usar 2 o 3 horas, después de la pandemia, vos sabés que se acostaban a las 4 o 5 de la mañana después de jugar toda la noche y empezaban al otro día. Esto quedó como un derecho adquirido y hoy los chicos utilizan una gran cantidad de horas para usar la tecnología. Dentro de esas horas está el juego y dentro de los juegos que hay se utilizan los chats de esos juegos. Y en esos chats donde 2 personas no se conocen, pero tienen un nexo en común, que es el juego, pueden hablar y conocerse sin ningún tipo de problema. ¿Y estas es lo que se personas llama la afinidad. declaran que son adultos jugando o se disfrazan de otro? No, o sea, ahí tenés una parte de un delito penal, ¿sí? Que es la suplantación de una identidad para contactar a un menor, ¿sí? O sea, tenés las 2 partes del delito. ¿Hay algún tipo de extorsión en todo ello? Sí, obviamente, porque empezás... Vos imaginate lo que te decía al principio. La pantalla genera dopamina. La dopamina genera una adicción a esta pantalla. El juego hace que el chico fije una atención sostenida sobre este juego, ¿sí? Una fascinación. Bien. Entonces, el querer seguir jugando hace que vos, cuando yo pierdo, me escribís, porque vos tenés la posibilidad en línea de ver mi juego. Vos me vas a decir, bueno, Aníbal, te paso dinero electrónico para que vos sigas jugando. Y yo voy a seguir jugando, pero dependo de vos. Claro. Cuando vos generaste la dependencia, sí, el niño se acostumbra que vas a pedir algo a cambio. A pedir dinero. ¿Y qué pide la otra persona? Y mirá, por lo general en este sentido lo que se piden hoy por hoy son imágenes y videos. ¿Sí? ¿Y se han detectado imágenes de niños de qué edades? O Mirá, sea, suministrando videos e imágenes. Tenés de todas las edades. Tenés, este delito abarca básicamente desde los 8 años hasta los 16, 17. ¿Desde los 8? Sí. ¿Imágenes de desnudos de los niños? Sí, porque es lo que te marca lo que está circulando en las redes. Bueno, ¿no? antes de la pandemia, Sí. ¿edades, qué edades eran? Y estábamos limitados en los 12. En los 12. De 12 a 16. Bajó a 8 años. Claro, bajó mucho. Y sobre todo, esto que desconoce mucha gente, la posibilidad de cobrar por parte de los menores. Vos, en los determinados tipos de delitos tenés un adulto, ¿sí? Que es sobre quién cae la ley. O sea, vos generás la corrupción de menores, ¿sí? Entonces vas a ir sobre esa persona. Es decir, la investigación va a llegar a un adulto. Pero ¿qué pasa hoy día si el niño es el que tenés se una genera autogestión de esto? Ajá. Entonces tenés aplicaciones que te permiten, como Cafecito o Matecito, que poca gente conoce, que es donde vos instalás un determinado precio por algo que envías y lo cobrás con una tarjeta de crédito prepaga, que cualquier niño la tiene. ¿Pero esto es incentivado por mayores o los chicos en realidad? No, hoy por hoy tenés tan naturalizado la cuestión sexual que no hay prácticamente impedimento en muchos chicos de exhibirse para recibir algo a cambio. ¿Esto es el famoso OnlyFans? Bueno, es una de las páginas que hay, sí. De las más conocidas, de las más famosas es OnlyFans, pero tenés ventas por chat privado, ventas por Facebook, por Instagram. O sea, el delito corre por todo lo que puede ser llegar a distintos segmentos y poder cobrar. Está por una parte, por supuesto, que el menor, yo no sé si son varones, son niñas. Es lo mismo. Cuando hablamos Y hay muchos hombres que, digamos, adultos, en realidad pueden ser mujeres también, es adulto. que están comprando esto. Ahí tenés que fijarte esto. Mira, Cristian, cuando hablamos del adulto corruptor, del perverso abusador, siempre fijamos una imagen, que es el típico viejo verde baboso. Hoy no es así. Hoy las edades han bajado, ¿sí? Tenés un promedio entre 20 y 35 años y el género son hombres y mujeres por igual. Entonces, hay que cambiar el ángulo de la investigación, empezar a ver otros segmentos
para generar investigación y cuidado sobre los chicos. ¿Y en qué medida los padres están en conocimiento de esto o lo ignoran completamente? Mira, es muy poco el conocimiento Porque que hay. los niños pueden manejarse de una manera que uno cree que están controlados. Es muy Evidentemente no es poco así. porque básicamente en la ciudad solamente el 6% de los papás aplica controles parentales. ¿Cómo O sea, se puede prevenir todo esto? Bueno, informándonos, estos medios ayudan muchísimo a difundir esto, tomando conciencia del uso de la tecnología, utilizar las herramientas de prevención. Hoy tenemos que entender que los chicos no pueden tener 4 horas de uso en una pantalla, porque los lastima, porque se vinculan con personas que no conoces, porque hay que cuidarlos del entorno que están teniendo y porque necesitan la actividad física, que es el otro tema importante. ¿En Tierra del Fuego hay redes de pedofilia? Sí, hay mucha gente detenida por esto, sí. Sí, hubo. pero ¿esto está vigente hoy? Porque una vez escucha todo esto y cree que es una situación extraordinaria. No escapamos a la realidad del mundo o al contexto de Argentina o de Latinoamérica. Esto no son redes, sino son células que van funcionando en distintos lugares y suben material a la Deep Web y desde ahí se distribuye. ¿Sí? Y los niños son protagonistas, pero digamos que autogeneradores en gran medida. La pandemia hizo que se desarrollaran una cantidad de aplicaciones que permiten que niños, adolescentes o jóvenes autogestionen estas imágenes. ¿Sí? ¿Esto se va conociendo también después? Por supuesto que, digamos, en la adolescencia, en las escuelas, van conociendo qué pasa con sus compañeros, con sus compañeras que están, digamos, son autogenerados de esto. Sí, o sea, vos tenés... Porque esto puede traer otras consecuencias también. Después, y no solamente... la violencia o, Claro, pero hay un la factor económico vulnerabilidad también. es uno de los puntos principales. Pero después viene la depresión, por el nivel La de depresión, el exposición. intento de suicidio. Claro. O sea, vos tenés en las adolescencias, tenés mucha circulación de pack, que son grupos de fotografías, que se pasan no cobrando, sino entre pares. ¿Esto es a modo de carta de presentación? Sí, entonces alguna persona con mala intención toma esas imágenes para denostar a la otra persona y la sube a una red social abierta. Esta persona queda exhibida y empieza esa depresión y varios de los casos que tuvimos de intentos de suicidio vienen por este problema. Aníbal, ¿en qué medida estamos en conocimiento de esto? Las familias que están viendo ahora, los papás, las mamás que creen que le compraron el celular y, bueno, calmaron al niño y llevaron tranquilidad a la familia. Mira, lo primero que hay que decir es que hasta por lo menos los 13 años de edad el celular tiene que ser restringido o el equipo de tecnología tiene que ser restringido. Con la presencia de los padres, ¿sí? Con un control parental que permita saber lo que hace ese chico dentro de la internet, ¿sí? Y no más de 1 hora y media, 2 horas por día, no más. Ahora, el tema es, ¿los papás están preparados para decir no? Porque ese es el otro tema. Claro. O sea, ¿qué autoridad o qué nivel de límite están poniendo los papás hoy en día? Por eso la génesis, muchas veces de la violencia o de estos tipos de delitos, se generan dentro del seno familiar. La falta de límites, la falta de control, la falta de ocuparse. Si yo te doy un celular o un equipo de tecnología a los 8, 9 años, es lo mismo que te dé la llave del auto y te pida que vayas hasta Ushuaia manejando vos. O sea, en algún lugar te la vas a pegar. Aníbal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Nos ha dejado muchos temas para hablar después y para reflexionar. Bárbaro. Muy amable. Gracias. Bueno, estábamos con Aníbal Lazzaroni, que es profesor en investigación criminal y especialista en ciberdelito. Una situación que, por supuesto, nos hace pensar a todos. Creíamos que entregando el celular, la tablet a nuestros menores, a nuestros niños, llevábamos tranquilidad a la familia porque, bueno, no había más ruido. Había una calma, una tranquilidad, por supuesto, muy falsa, porque después ellos están expuestos a otras cosas. Vamos a hablar también de delitos y de muchos otros temas en el próximo bloque. Los saludamos a Fernando Medina. Sapo Medina, bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno. Pensamos que éramos brillantes padres también hasta que lo escuchamos a Aníbal. Claro, porque hay muchas cosas, ¿no? Reveladores todas ellas. Sí, un tema también para profundizar también en la faz judicial, lo que es el tema de la pedofilia y eso, que, bueno, algo adelantó. Claro. En algún momento lo vamos a abordar. Pero bueno, esta semana
tuvimos una semana fuerte, buena desde el punto de vista periodístico, porque tenemos temas Hay muchas de novedades, trascendencia, sí, que vamos a abordar en el próximo bloque, ya los hemos ido adelantando, y hay muchos detalles reveladores que por ahí no trascendieron en base por ahí a la brevedad, ¿no? Periodística, informativa, que hoy los vamos a desantar. Ahora los vamos a desarrollar, porque decía Fernando que hay datos reveladores, porque se llegó a una instancia de juicio, pero después del juicio se conocieron que primero habían una decena más de denuncias, ahora se habla de 30, 50 casos más, ¿no? El terrible caso de Gordillo y muchos otros temas, ahora después de esta breve pausa. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui je garderai au Y ya presentábamos el bloque judicial y policial, porque hay muchas novedades. Esta semana de lo más trascendente ha sido el juicio contra Gordillo, el odontólogo, esta persona que de a poco se fueron conociendo y por supuesto se descubrieron muchísimas cosas horrorosas, ¿no? De lo que cometía y a lo que sometía a sus pacientes. Primero fue una denuncia que llega finalmente a la etapa de juicio. Y bueno, lo llamativo es que esta persona estaba atendiendo de forma normal en su consultorio. De hecho, el testimonio de la víctima, al momento o después de conocerse la sentencia, señalaba que el día anterior él seguía atendiendo, había pasado por el consultorio y seguía atendiendo. Una cosa realmente llamativa. Quizás tendría él la imagen de que no iba a ser, no iba a recibir una sentencia de estas características. 12 años para Gordillo.
Bueno, esto fue, por supuesto, importante, fue muy fuerte. Te agrego un dato de color, Cristian. ¿Qué más? Seguía atendiendo durante el juicio. Hubo reprogramación de turnos de gente que iba al consultorio odontológico a la mañana, se los reprogramaban a la tarde, claro, porque claro, a la mañana estaba en el juicio, ¿no? Exactamente. Habla también del corto plazo, ¿no? Del cortoplacismo que tiene la memoria de los fueguinos, porque esto arranca todo en 2009. Gordillo fue detenido en 2009 en Chile por una situación similar, obviamente no en el contexto laboral, sino en el contexto personal. Estaba de vacaciones allí con su familia y al tomar trascendencia la detención en el país vecino, se radicaron denuncias a nivel local. Todas fueron desestimadas. Esto va a ser algo revelador que vamos a estar detallando en el día de hoy con testimonios. Y bueno, nada pasó, todo quedó en el olvido. En el año 2020 aparece este chico que tampoco tuvo trascendencia periodística, sino hasta que se fijó la fecha del juicio. Y Matías hizo su denuncia, en 2 años llegó a juicio. Tomamos conocimiento en la cartelera de juicios que había vuelto Gordillo a la palestra, de que finalmente una denuncia había prosperado después de tanto que se habló, y se lo condena a 12 años de prisión. Y esto también impulsó a otras personas a llevar adelante denuncias en contra de Gordillo. Exactamente. Al tomar conocimiento Estado público, ¿no? El juicio, volvieron a aparecer en primer término un primo que lo denunció, y hace 2 semanas un joven que también dio cuenta de una situación similar en el marco del consultorio odontológico varios años atrás. Pero algo que, justamente, que creo que estabas por adelantarte con esto, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Ya lo estaba señalando, pero que además cuestiona el funcionamiento, ya sea de la justicia o del personal policial que tomaba las denuncias en su momento, porque hubieron casos, hubieron muchas más denuncias, prematuras incluso a esto que sucedió finalmente y que llegó al tribunal de juicio, pero que no prosperaron. 3 en particular. 3 en particular son las que llegaron, ninguna obviamente a buen puerto, todas murieron en el año 2010, a un año de ser radicadas. 2 de ellas tuvimos la oportunidad de contactar a las mamás de esos menores, fueron en el marco de una atención odontológica y bueno, hablamos con cada una de ellas. La primera, la mamá de un chico de 9 años que sufrió una situación de este tipo y que tras llamarlo para declarar en cámara Gesell, nunca más volvieron a tomar conocimiento de qué pasó con la causa. Se presentaron la semana pasada en el juzgado, creyendo, al tomar conocimiento por las noticias de que se realizaba el juicio, creyendo que el juicio era para ellas. Sería irrisorio porque tendrían que haber sido notificadas. Ellas de motus propio se presentaron en el juzgado y conocieron allí que las causas llevaban 12 años de desestimación, ¿no? Nadie les avisó. Eso nunca prosperaron. Es lo llamativo, y que nadie les dio conocimiento como para ver si podían llegar a reimpulsar. Vamos a escuchar uno de los testimonios. Empezamos con el primero, que es la mamá de un nene de 9 años en ese entonces. Lo llevé a un turno, un odontólogo, uno con confianza porque un odontólogo de acá, un fueguino, conocíamos a la madre, o sea, con una cuestión de mucha confianza. Y con esa confianza llegó mi hijo, sacó un turno y lo llevo a que le revisen los dientes, las muelas, qué sé yo. Surge el tema de lo que él le pidió a mi hijo, que tan chiquito, o sea, le mostrara sus partes íntimas, no sé, que le hiciera... No sé si le habrá pedido algo más, pero le pidió eso, lo amenazó, le dijo que no hable porque si no le iba a decir a la mamá que se portó mal, que le iba a ser fuerte con el torno, que esto, o sea, las dos, amenaza y bueno, y ese intento digamos, de una cuestión... de que le muestre, o él capaz quiere mostrarle, no sé, la verdad que la justicia dijo que había que hacerle una cámara Gesell, así que yo lo llevo para que le hagan la cámara Gesell y para que, bueno, quede como que es realidad lo que había sucedido. Nosotros dijimos, bueno, se juntaron lo mío, lo de otra señora, la otra señora, se habrá juntado todo para que hagan un solo juicio. Y después nos enteramos que nosotros fuimos desestimados
para declarar en el juicio este que se le está haciendo a este tipo. Ustedes pasaron 13 años de la denuncia, no volvieron a tener ninguna notificación jamás, de la justicia. Nada, absolutamente nada. Yo tenía en ese momento dos opciones: quemarle el consultorio o hacer la denuncia. Si le quemaba el consultorio, me iban a decir que yo iba a estar presa todavía. La justicia no se hizo cargo nunca, porque a mí nunca me llamaron, y recién ahora, 2022, me entero que la causa lo habían cerrado y que por unos cuantos pesos locos a otra madre, no sé quién, que le habían pagado, cerraron la causa. Pero a mí por lo menos no me notificaron de nada. Y el tipo este debería perpetua en la cárcel para que pague todo el daño que le ha hecho, no a uno, ni a dos, ni a tres. Acá deben haber cientos de niños. Bueno, un hecho terrible, los testimonios, el primero de ellos, pero además algo importante. Ella conoció que se desestimó su causa porque vino a ver qué pasaba, nunca se le comunicó, un hecho sumamente grave que la justicia en ningún momento avanzó, ni tampoco se comunicó cuál era la situación en la cual quedaba este tipo de denuncia, algo extremadamente grave. Pero además, Fernando, se conoce entonces que hay otros arreglos. De otra forma también se superaba esto y se trataba de no llegar a ningún tipo de instrucción ni investigación. Para ser rigurosos, Cristian, técnicamente la justicia no tiene la obligación de comunicarlo, pero obviamente, ¿no? Es una cuestión de lógica, sentido común, ¿no? De avisarle a la familia de las víctimas. Pero bueno, Pero nunca se avanzaba, ¿eh? Nunca se avanzaba. Esto era lo particular también. No avanzaron. En el caso de la señora fue el más avanzado porque lo llamaron al chico para brindar el testimonio en cámara Gesell. Pero bueno, ella hablaba de una situación que hoy resultaría una aberración jurídica, pero que se plasmó en un expediente jurídico, ocurrió, porque se hablaba de esto, ¿no? De que Gordillo muchas veces tapaba denuncias con dinero, pero una en particular, ¿no? Tuvo un sustento jurídico. Y se logró trascender también para nosotros, por lo menos se logró filtrar. Claro, es el tercer caso. Es el tercer caso que fue desestimado en 2010, como podés ver. Este es el monto. Ese es el monto que en 2010 Gordillo acordó con los papás de un chico que había denunciado una situación similar para desestimar el caso. 14.000 pesos. 14.000 pesos en efectivo. En 2010. Estamos, hay que todo lo que hablamos, Cristian, siempre hay que contextualizarlo, ¿no? En 2010, para ser justos, para ser autocríticos, la justicia, los medios, abordábamos de una manera totalmente diferente, ¿no? Las situaciones de abuso, de violencia de género. Con el paso del tiempo nos fuimos deconstruyendo todos, ¿no? Todas las instituciones, las personas en mayor o menor grado, pero en 2010 esto estaba permitido por la ley. El tema es el dilema moral, ¿no? Un acuerdo entre las partes. Acá hay dos papás de un nene, ¿no? Que obviamente no vamos a identificarlos, pero hubo dos papás de un nene que pasó por una situación de este tipo y accedieron a mediar, ¿no? Porque la víctima tiene que acceder para que se dé el caso de la mediación por dinero a mediar una situación de abuso de sus hijos, una situación, ¿no? Realmente inconcebible para cualquiera que se pone en el rol de papá o mamá, ¿no? Bien. ¿En Chile pasó lo mismo? ¿Pasó también un acuerdo monetario? En Chile aparentemente sí, se levantó la denuncia. Bueno, son cuestiones que la ley en ese momento permitía. Recordemos, estamos hablando del año 2009, 2010. Hoy eso es imposible, eso no puede ocurrir, ¿no? Pero lo hablábamos con varias autoridades judiciales en la semana y, bueno, obviamente no hay una autocrítica para hacer porque era perfectamente válido, se podía hacer en ese entonces. Era otro paradigma, otra realidad, ¿no? Y como todo, las personas, las leyes se van ayornando a cómo van avanzando y evolucionando los tiempos. Bueno, ahora entonces tenemos otro testimonio, otra mamá también con una situación de carácter extremo. Tampoco prosperó, todo el mundo vio precisamente cómo avanzaba y como señalabas, hoy la realidad es otra. En aquel entonces se desestimaban estas denuncias. Bueno, saber por qué, porque en realidad los fundamentos eran similares a los que actualmente llegaron a juicio y llevaron a la condena de 12 años de Gordillo. Vamos a ver el otro testimonio. Es la segunda mamá a la cual fue a hacer la denuncia y nunca más supo nada de qué había pasado con esta causa. Mi hijo tenía 13 años más o menos.
y también por conocido lo empecé a llevar ahí. Mi hijo fue más o menos, habrá ido 2, 3 veces y mi hijo no quería ir, bueno, en esas 2 veces no quería ir, pero bueno, uno como es madre, viste, le dice, entra, ya más o menos piensa que a los 13 años puede entrar solo a algún lado y la verdad que no. Y yo lo que me enteré, que a él le costó comentar lo que le había pasado, cuando yo le pregunté a través de ella si a él le había pasado algo también, y él me dijo, él se puso a llorar. Me puso a llorar y mucho no quiso contar en ese momento. Pero hoy en día él ya comentó de que a él lo manoseó las 2 o 3 veces que fue, lo manoseó y lo amenazaba, como al hijo de ella también, de que me iba a decir a mí, casi lo mismo, ¿viste? Que se portaba mal o que hacía esto, lo otro, que le iba a hacer doler. Bueno, también amenazas, ¿viste? Y él por eso en un principio no quiso contar. Yo hice la denuncia también. Mi hijo no llegó a hacer la cámara Gesell, pero nunca lo llamaron. Hice la denuncia y bueno, como ella esperé, pensando que por ahí algún día va a pasar algo, bueno, y resulta que ahora está cerrada la causa. Se cerraron las causas. ¿Vos también fuiste al juzgado? No, yo al juzgado no fui. Hice las denuncias en la policía. Ajá. Y ahí supuestamente, después de haber hecho la denuncia, todos me iban a avisar que tenía que esperar y bueno, y quedó ahí, en la nada. ¿Y vos ahora fuiste al juzgado? Ahora yo estaba de testigo, Sí. me llegó la citación y resulta que un día antes me llaman de que ya no era necesario de que yo testifique. ¿Vos ahí te enteraste que la denuncia que y hiciste ahora, en 2009 claro, no había pasado nada? Ahora me enteré de que se había cerrado y que estaba en la nada. Pasado el tiempo, ¿cómo está el chico? ¿Ha quedado secuela? Y ahora sí, mi hijo ya está más grande y él no quiere ni hablar del tema. No, eso es algo que le queda, lamentablemente le va a quedar siempre. No quiere tocar el tema y he hablado con la señora y no, le hace mal. Le hace mal ese tema, porque fue, viste, que lo manoseó. Este es el segundo testimonio, ¿no? Horroroso también, y lo peor de todo es que ninguno prosperó. Otras épocas quizás, pero una consideración sobre la misma situación totalmente diferente. En aquel entonces no prosperaron estas denuncias. Ahora, en 2020, cuando se llevó adelante una de ellas, se encaminó por la investigación de instrucción y llevó a esta persona tras las rejas por 12 años. Vamos a ver qué ocurre también si hay otras denuncias que también prosperan, pero hay muchas más que se han presentado. Bien, Fernando, hay otros casos también que son históricos, porque hay una persona que también, bueno, tiene ahora un veredicto en su contra, en este caso un estanciero. De la Justicia Federal es esto, el Tribunal Oral Federal en la ciudad de Ushuaia dictó esta semana el veredicto a José Onofre Villarroel Soto, un ciudadano chileno de 63 años, es muy conocido aquí en Río Grande, quien estaba como propietario de la estancia San Justo. Esta es una situación de trata de personas que denunció la UATRE, el gremio rural, hace muchos años a nivel mediático. La situación desencadenó cuando el hombre que estaba allí reducido casi a un estado de abandono, en el año 2019, de enero a diciembre, se vio un patrullaje policial que había en el country, que está ahí cerca de San Justo, le dijo a los policías de su precaria situación, lo trasladaron a la ciudad de Río Grande, radicó la denuncia y allí intervino la Justicia Federal. La causa desandó 2 años, 3 años, llegó a este juicio y lo condenaron a Villarroel Soto a 8 años de prisión. Condena que se va a hacer efectiva una vez que quede firme, porque la defensa de Villarroel Soto ya adelantó que va a ir en casación ante la Cámara Nacional. Además, se le obligará a pagar un resarcimiento económico de 7 millones de pesos a este hombre. Una compensación. Exactamente, que es de origen salteño, 44 años, muy humilde, por las situaciones vividas, tiene una discapacidad en un brazo, y se ordenó
el decomiso de la estancia. El hombre, bueno, una situación terrible, ¿no? Hablaba de que no tenía baño. Claro, en condiciones inhumanas. No le daban comida, cazaba guanacos para sustentarse este hombre. Bueno, fue lo que relató. Bien. La defensa de Villarroel Soto dijo que nunca hubo relación laboral, que le había prestado el lugar para vivir. Bueno. Un detalle, el decomiso de la estancia que se ordenó por parte del Estado Nacional, este dato no trascendió, esa propiedad estaba en litigio judicial hasta hace unos días. El 1 de agosto, el juez civil y comercial de aquí de Río Grande resolvió que la estancia debe volver a manos de María Cristina Mitrovich, expareja de Villarroel Soto. El tema es que la justicia federal ya ordenó el decomiso de la estancia. Claro, y ahora así que hay todo un nuevo entuerto judicial, ¿no?, que va a haber entre estos particulares. Bueno, y este era uno de los temas, y estamos ya cerrando, pero hay otro muy importante porque, bueno, cierra también la agenda judicial, por lo menos para el municipio, que ha sido todo un trastorno para ellos. Y cierra este caso. El tema de la tarjeta. En el plano judicial se cierra siempre y cuando el ex director de Juventud, César Iván Segovia, cumpla con los puntos que se acordaron, que se consensuaron para que por lo menos reponga el daño causado en este millonario fraude al municipio de Río Grande. Bueno, ¿cuál es el compromiso de pago? El compromiso de pago son los 3.800.000 pesos en los que consistió aproximadamente esta defraudación, más 650.000 pesos de intereses, en un plan de pago de 8 cuotas, además 200 horas de tareas comunitarias que deberá realizar en un comedor de la ciudad que designe el Patronato de Liberados, y una inhabilitación un tanto particular, porque la inhabilitación correspondería si fuera condenado. Claro. Y él no va a ser condenado por esto, pero bueno, la inhabilitación va a ser vigente por 18 meses, un año y medio, para desempeñarse dentro del ámbito del municipio de Río Grande e incluso para contratar con el municipio. Va a estar vedado, ¿no? Obviamente una persona que va a desaparecer del escenario público a partir de la trascendencia y la exposición que ha tenido con este episodio. Una vez que cumpla con todos estos puntos, con el resarcimiento, con la reparación integral del daño, que es como se denomina a esta herramienta, una vez que cumpla con todos estos puntos, el juez va a dictar su sobreseimiento. Bueno, y lo otro muy llamativo es que se respaldan también en fallos de la presidencia de Alberto Fernández, que él finalmente no fue inhabilitado. Entonces también el planteo que se realizó por parte de la representación, en este caso del doctor Francisco Jiménez, en defensa de Segovia, ha sido que no cabe una pena de estas características para Segovia. Y bueno, se pronuncia respecto a la situación del presidente Alberto Fernández en su momento, que con tampoco la causa fue de la fiesta en Olivos. Por la causa de la fiesta en Olivos. Bueno, con esto vamos cerrando también. Fernando, muchas gracias por estar acá. De nada, Cristian, buenas noches para todos. Bueno, y estamos cerrando, por supuesto, este espacio. Un espacio que está relacionado, por supuesto, con la justicia, con el ámbito judicial, con lo policial también, los antecedentes de esta semana y de los últimos días. Hechos terribles, ¿no? Con testimonios que hemos compartido y esperamos, por supuesto, continuarlo durante todo el semestre también, de la mano, por supuesto, de Fernando Medina, que ha estado con nosotros, y bueno, mucho más en esta temporada de La Hora Perfecta. Y es un cierre muy rápido también que tenemos. El compromiso era, incluso vamos a contarles, el diálogo aquí con el ministro de Economía, pero mañana hay justamente una reunión de gabinete, así que estamos con Federico Zapata, el contador que es ministro de Economía de la provincia, a quien agradecemos, está en contacto telefónico con nosotros. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Mil disculpas por no poder estar ahí en el piso, pero bueno, nos faltará oportunidad. Por supuesto, ya vamos a estar. Vamos a simplemente contar, por supuesto, cómo estamos en el contexto nacional, Tierra del Fuego. En cuanto afecta, por supuesto, que todo llega a todas las provincias, al interior del país, pero siempre queremos saber qué ocurre. A ver, tenemos buenas expectativas, hay que esperar la asunción de Massa. ¿Cómo lo toma Tierra del Fuego? Mira, nosotros la asunción de Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura y Ganadería lo tomamos con muy buenas perspectivas. Bueno, de hecho, hoy hubo un anuncio donde uno puede notar que lo que se está empezando a trazar es un plan de desarrollo productivo. El anuncio del acuerdo entre el consorcio de las empresas hidrocarburíferas de acuerdo a la explotación offshore, lo que permite ver es que va a generar
mayor abastecimiento de gas para que no tengamos el problema que hemos tenido este año. Eso también lo que genera es aumento en la mano de obra local, tanto en calidad como en cantidad. Y uno lo que puede ver es esta expectativa, ¿no?, de que la restricción de la balanza comercial, del haber tenido que restringir el acceso a divisas, que afectó directamente a la industria de la provincia, por la alta necesidad de importación de energía, uno lo que está viendo es que se está tomando como con una perspectiva a largo plazo para que no vuelva a suceder y para que no se resienta la industria fueguina, ¿no? Bueno, este diálogo es importante para conocer detalles, recién lo estaba señalando, sobre este anuncio. La expectativa siempre va de la mano de si genera mayores ingresos, si hay expectativa laboral también que pueda ser creciente para Tierra del Fuego, además, ¿no?, de los beneficios nacionales. Sí, totalmente. Aparte que esta perspectiva de este anuncio respecto a la inversión de fondos privados en la explotación gasífera también va de la mano con las proyecciones que hay a nivel provincial del desarrollo de una industria, de un polo petroquímico, ¿no?, que eso también va a generar mucho empleo en la provincia y mayores recursos. ¿Y esto hablamos de plazos? ¿Para cuándo o en cuánto tiempo se podría concretar? Mira, por lo que pude leer hay una perspectiva de inversiones de acá a 3 años, así que uno va a ir viendo en la medida que se vayan concretando. También obviamente que el contexto nacional va a permitir o no que estas inversiones se aceleren, ¿no? Entonces uno también tiene que ir viendo las expectativas y las medidas que se van tomando día a día. Bueno, había muchísimos temas para hablar. Por supuesto que este anuncio de última hora que se conoció durante esta tarde, bueno, se lleva el protagonismo, pero también, y muy cortito le pido, digamos, esta situación, este nuevo planteo que hay, digamos, de algún modo va subsanando, va superando situaciones adversas relacionadas con la industria, con la posibilidad de ingresar nuevos insumos. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, también hubo un anuncio por parte del secretario de Industria de Mendiguren, que bueno, él es un hombre que viene de la industria y él tiene un conocimiento muy llano de lo que es la industria fueguina, y él lo que está hablando es que se está trabajando en esto de la restricción. Supuestamente el mes que viene ya no estaría más la restricción, y también está bueno aclarar que se vio resentida la industria electrónica, más que nada lo que hace la fabricación de celulares. ¿Por qué? Porque es un circuito que tiene una corta rotación y se vio enseguida este efecto de no poder importar materia prima, ¿no? Y bueno, lamentablemente se han perdido puestos de laburo, pero porque también vencían justo los contratos, coincidió el vencimiento de los contratos y no se renovaron, ¿no? Pero también es importante mencionar que había hasta el principio de julio había un crecimiento interanual de más del 60%, lo que demostraba que había un repunte fuerte de la industria fueguina. Muy bien. Bueno, ministro, muchas gracias. Bueno, por supuesto que está el compromiso para tenerlo y poder abordar varios temas más que de aquí a fin de año van a ser parte de la agenda, porque incluso, bueno, necesitamos saber tema relacionado con inflación que se ha conocido, tema presupuestario, porque hay que ver cómo son los números, cómo se maneja un presupuesto tan volátil, ¿no?, con una economía tan volátil. Pero todo esto para un próximo encuentro. Ministro, muchas gracias. No, gracias a vos, un saludo para toda la audiencia. Un saludo grande. Bueno, estábamos con el contador Federico Zapata, ministro de Economía de la provincia. Bueno, queríamos conocer, por supuesto, estos anuncios que se han realizado y se han conocido hoy. Se han dado a conocer durante esta jornada en horas de la tarde. Y, por supuesto, una proyección a largo plazo, porque todo lo que signifique mayores ingresos es importante, pero también, por supuesto, si viene de la mano de generación de mano de obra. Todavía esto está en veremos. Hace cuánto tiempo que hay mucho de anuncios en muchas gestiones anteriores y poco se ha concretado. Veremos y esperamos que esto sí finalmente se concrete en una realidad. Hemos abordado muchísimos temas. Nos corre el tiempo. Para nosotros ha sido un buen momento para compartir noticias. Hemos tenido la página judicial, policial, por supuesto, tema grooming y delitos cibernéticos, y también muy cortito la parte económica provincial. Los invitamos a continuar, por supuesto, en la pantalla de la televisión pública, que mañana está de festejo, así que gracias a todos ustedes por estar y gracias porque esta era para nosotros la hora perfecta.